Vamos a ir a la palabra del Señor. El tema de hoy es el mejor día en la peor semana. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cómo pudo Jesús llegar a tener una semana tan dura como lo que se conoce la pasión de Jesucristo? Pero no empezó todo allí. Quiero ir al inicio. En Mateo capítulo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró, es decir, cambió de forma, delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Quiero que uses tu imaginación. Era como estar parado frente a un gran foco luminoso. Dice que la luz era como del sol. Así fue la transfiguración y la iluminación que tuvo Jesús en ese día, aún corporalmente. Sus vestidos resplandecían, su rostro fue transformado. Y en el verso 3 dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas. Estaba la ley, los profetas y Jesús la gracia, hablando con él. ¡Wow! Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tan lindos los apóstoles, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, no digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Él anuncia su resurrección. Ahora bien, empieza todo de esta manera. La transfiguración de Jesús, la gloria de Dios resplandeciendo en él. ¡Wow! De verdad era como para proponer lo mismo que Pedro. Hagamos 3 enramadas, Moisés, Elías y tú. Esto es bueno, quedémonos aquí, dijo Pedro, ¿verdad? Aquí estamos súper nice. Aquí no pasa nada, ¿verdad? Aquí bajo el cielo, aquí nos quedamos para siempre. Pero no iba a ser así. Esto iba a dar inicio a una semana bastante dura para el Señor Jesús. En el capítulo 20, Mateo, verso 17, leemos, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Se los anuncia. Después de esa transfiguración, como que dice, miren, está lindo, a ustedes les gustaría quedarse aquí, quizás a mí también, pero quiero contarles algo. Es necesario que subamos a Jerusalén. Ahí dice, van a haber 3 grupos, los escribas, los sacerdotes y los gentiles. Unos se burlarán de mí y otros me declararán y condenarán a muerte, pero voy a resucitar al tercer día. Y les da el anuncio de lo que viene. Yo no sé si aquellos seguían emocionados por la transfiguración, que como que no pusieron atención y empieza esa travesía y empieza muy bien. Por eso el tema es, en la peor semana, mi mejor día. Lucas 19:35. Y lo trajeron a Jesús, un pollino, un burrito. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso era una fiesta. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos.
Usted, ¿me puede hacer un paréntesis? Usted sabe que hay gente que le cae mal la alegría. Les cae mal la alegría. No pueden haber alguien alegre, ni contento, ni hacer fiesta. Sí, pero ¿por qué? Está bien si están amargados ellos, pero ¿por qué amargar el ambiente? ¿Por qué amargar a las demás personas? No, no se vale, no se vale, pero se hace. Y aquí tenemos nosotros a todos en grandes voces, alabando a Dios por las maravillas. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tendían sus mantos sobre el pollino y también tenían ramas que ponían ahí, por eso es que se le llama Domingo de Ramos, ¿verdad? Y está él entrando triunfalmente a Jerusalén. Y le dicen, decile a tus discípulos que se callen. Y en el 40 les contesta Jesús, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! No dejes que las piedras adoren a Dios por ti. Nos toca a nosotros hacerlo. Entonces la escena es esta. ¡Qué gran día! Entró triunfalmente a Jerusalén por esa puerta, la puerta de oro, se le llama. Y entra triunfalmente a Jerusalén el Mesías. Qué bendición, qué alegría, qué compañía, aplausos, gritos, cánticos, alabanzas, danzas. Eso era espectacular. La gente dijo, ¿y este quién es? Porque normalmente quien hacía ese acto era un rey. O sea, el pollino era el transporte de los reyes en algunos casos. Claro, los camellos para otros, pero estaba allí este transporte. No era cualquier cosa montar un pollino, sobre todo que este era 0 kilómetros. Eso es una cosa, pero ahora empieza a vivir los momentos más difíciles Jesús. En Mateo capítulo 26, verso 36 leemos, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Mira lo vulnerable de Jesús. Si eres líder, no tengas pena de platicar con tu gente, decir cómo te sentís cuando te sentís mal. No tenemos que guardar la apariencia, sino ser quienes somos. Padre, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí yo le puse por título este pedazo, la falta de apoyo. Ya vivió los aplausos, los gritos, la fiesta. Y ahora le toca vivir en Getsemaní la falta de apoyo de aquellos a quien él siempre apoyó. No fue Pedro a quien Jesús apoyó con una pesca milagrosa. Apoyó su negocio, apoyó su trabajo, lo bendijo de esa forma. Y ahora les pide que por favor oren un rato con él. Y les dice, no han podido velar conmigo ni tan solo 1 hora. 1 hora. Pedro, te dormiste 1 hora. Pero cuando Pedro necesitaba la pesca, pescó toda la noche sin pegar las pestañas, ¿verdad? Toda la noche pescando a ver si sacaba algo. Y ahora tenemos aquí a Pedro, que había recibido el apoyo de Jesús, no brindando de regreso el apoyo a Jesús que necesitaba, habiendo Jesús abierto su corazón y dicho, estoy muy triste, estoy triste hasta la muerte. Yo no sé si ellos veían tan fuerte siempre a Jesús que tal vez no le creyeron, digo yo. Aguanta que Jesús está triste hasta la muerte, si siempre lo hemos visto. Calmó la tempestad, nos dijo que por qué temíamos, hombres de poca fe. A mí me rescató cuando me hundí en el agua, me dio la pesca milagrosa, me dio la palabra.
llegó allá donde aquella niña y la resucitó. Les dijo que no se preocuparan, que solo estaba dormida. Este no es un hombre que suele ponerse triste. Y a veces nos pasa a algunos líderes que cuando les decimos, miren, ya no aguanto. Ay, ya. Pasa, ¿no es cierto? Pasa que a veces tú le brindas el apoyo a muchísima gente y cuando necesitas el apoyo de esa gente no está. Se duermen. Tienen algo que hacer, una visita que hacer, un amigo, un cumpleaños. Pasan esas cosas, sí, a todos nos pasan. A todos nos pasan esas cosas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros si tenemos a Jesús como nuestro Señor y líder y lo vemos cómo Él reacciona y está allí? Imitarlo también nosotros. Cuando nosotros nos dejen sin apoyo, tenemos que echarle ganas y no juzgarlos, porque Él no juzgó a nadie en ese momento, solo les pidió su apoyo. Pero ese mismo día, ahí mismo en Getsemaní, no solo sufre la falta de apoyo de unos, ahora sufre la traición de otro. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y dice, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pedro, es que ese Pedro se quedó dormido y ahora despierto le vuela la oreja al otro. Jesús le tenía que andar arreglando todos los problemas a Pedro. Verso 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó, se la volvió a pegar. ¿Qué es lo maravilloso que aprendo acá? Ante la traición y la turba que hubo y el pleito que se armó, mira, viene Judas y le da un beso. No es solo la traición, sino la señal que usó para traicionarlo fue un beso. Fue un beso. ¿Por qué no dijo, miren, al que yo le entregue un manto, o verdad, o al que está vestido de tal color? No. Al que yo besare, esa era la señal. Porque él sabía que Jesús se dejaba besar por Judas. Y sufre la traición Jesucristo y le dice, con un beso me entregas, con un beso me estás entregando. Va. Pero inmediatamente llega la turba, porque lo van a prender y lo meten a la prisión injustamente, por ningún delito realmente. Y entonces en ese momento, ponga atención, viene Jesús y le pega la oreja al que se la arrancó Pedro. Ese sin oreja era siervo del sumo sacerdote. No era, digamos, cualquier persona. Era el siervo del sumo sacerdote. Que lo que quiero decir es, ¿cómo pudo Jesús, en medio de haber estado triste hasta la muerte, de no tener el apoyo, ahora él va a apoyar a Pedro? Después de que arrancó la oreja, pegándosela. ¿Cómo se dominó para en ese momento brindarle amor a aquel que venía a capturarlo? Digo, Señor, qué impresionante es esto. Luego en el verso 33 del capítulo 26 dice así la escritura, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo y todos salieron corriendo. Y Pedro lo negó, ¿verdad? Fue un escándalo. Entonces Jesús está empezando a vivir cada momento que podría drenar toda su fuerza emocional para llegar a la cruz del Calvario. Estaba viendo que no lo estaban apoyando, que el otro lo entrega, que el otro le corta la oreja al siervo. Y ahora sabe que lo va a negar. El mismo a quien le va a entregar las llaves del reino. El mismo que escuchaba al Padre, el mismo, ¿verdad?, que Jesús estaba trabajando para su transformación, lo iba a negar. Pero él mismo le dijo, yo he orado para que una vez regreses, confirme a tus hermanos. Jesucristo, en medio de la negación y el escándalo, ahora está por vivir lo que yo he llamado la confusión. Mira Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos.
Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, dice, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. 45. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Getsemaní está triste hasta la muerte. Él experimentó la muerte antes de morir en ese sentido. Sus gotas fueron sudor de sangre. Luego de eso, la traición de Judas, la aprehensión de él, o sea, lo aprenden como que fuera prisionero, la oreja que cortan, luego la negación de Pedro, y ahora está en la cruz, ¿sí? Y vive la mala interpretación. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Y si de verdad eres hijo de Dios, si Dios te quiere tanto, que te salve. Y si te bajas de ahí, si te reconocemos rey. Pidiéndole ese tipo de pruebas en medio de semejante dolor, ¿verdad? Y ahí está Jesucristo. Y entonces llega el momento donde dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya las emociones de Jesús estaban siendo afectadas severamente. Más adelante, cuando él muere, aquí le dice: Dios mío, le dice, no le dice Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ya cuando muere, él ya reacciona de nuevo y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que en las manos de su Padre, él siempre iba a estar bien. Y tú también, mientras estés en las manos de tu Padre, vas a estar muy bien, sin importar las malinterpretaciones que otras personas hagan de ti. No importa. Pero por último, quiero llegar a Juan capítulo 19, verso 25. Perdón que les esté dando, pero les estoy dando todo esto porque todo esto lo vivió en unos días Jesús, todo junto. Todo de un solo, una cosa tras otra. Y a veces te suele pasar así, una tras otra, o como decimos, es que me llueve sobre mojado, pues, ¿verdad? Ese tipo de semanas nunca faltan en la vida de alguien. No a este extremo, por supuesto, pero nos pasa. Y a veces por menos nos descomponemos tanto, ¿verdad? Pero hay que confiar en el Espíritu Santo. En el verso 25 de Juan 19 leemos: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Admiro la valentía de las mujeres, de verdad. Ese momento era muy difícil aún políticamente, porque después de él podrían venir detrás de todos ellos. Y ahí estaban fieles, paradas. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora
el discípulo la recibió en su casa. Primero, se cree que María para este momento ya era viuda. Y por eso le dice: hey Juan, ahí está tu madre. Hey madre, ahí está tu hijo. Esto yo lo comentaba en mi casa. Esto me sacó a mí las lágrimas. Porque yo le decía a Sonia: mira, le digo yo, aquí tenemos nosotros a Jesús abandonado. ¿Dónde están aquí todas las personas que aplaudían cuando entró a Jerusalén? ¿Dónde están todos los que clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Dónde están todos esos que recibieron un beneficio de parte de Jesús, de sus enseñanzas y sus milagros? ¿Dónde estaban los que ponían las ramas allí en el piso cuando Él estaba en Jerusalén? Los que gritaban, los que los bendecían a Dios, los que se recordaban de las maravillas. Pero ahí estaban estas mujeres. Pero le digo, Sonia, Él está en la cruz y sabe que humanamente María se está quedando sola. Y por eso dice ahí que desde ese día Juan la recibió en su casa. La recibió en su casa. Según esa escritura, María pasa a vivir a la casa de Juan, uno de los apóstoles. Pedro andaba a saber en dónde, Judas estaba colgando. Eso era terrible lo que estaba sucediendo, tinieblas en la tierra por 6 horas. Y entonces me pregunto yo, a veces, ¿no?, que las personas que más deberían estar a la par de alguien en algún momento por alguna razón no están. Y Jesús no condena a los que no estuvieron con Él. Jesús entiende que el momento era muy difícil. De eso es lo que te quiero enseñar hoy, que hay momentos muy difíciles en que las personas no saben cómo reaccionar o qué hacer, y eso no significa que no te amen, solo significa que no saben cómo en ese momento y necesitan de nosotros la comprensión, así como Jesús los comprendió a ellos. Él no se distrajo con esas cosas, todavía salvó a uno de los delincuentes que estaba siendo crucificado a la par de él, ¿verdad? Todavía logró brindarle amor a aquel que le cortaron la oreja y todo. Y vive esa semana mala, expira diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora sí, en Juan capítulo 20 verso 11 dice: pero María estaba afuera llorando al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Qué pregunta. Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella dice, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú... lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. María, le dijo. Era María Magdalena. Y en ese momento creo que María reconoció la voz. Al principio estaba llorando, como que no le puso atención cuando le dijo: ¿por qué lloras? Pero le dijo: ay, María, le dijo. Volviéndose le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y lo demás es historia. En ese momento Jesús estaba viviendo el mejor día de su vida entera, su resurrección. Pero tuvo que pasar la peor semana de su vida para llegar a ese gran día. Y quiero decirte que por dura que sea una semana en tu vida o un mes,
Siempre al final tendrás algo dichoso, porque los que confían en Dios tendrán un final dichoso, dice la palabra del Señor. Cierro diciendo esto. Él le dice: ve y dile a tus hermanos que he resucitado. Y hoy les digo a todos ustedes: vayan y díganle al mundo entero que Jesús ha resucitado. Y a aquellas personas que encuentren viviendo un mal tiempo y una mala semana, denle esperanza contándole esta historia de Jesús en estos días, y díganle: hey, te quiero contar esa última semana que Jesús tuvo antes de salvarnos. Pero quiero decir cómo terminó. Terminó con su resurrección, venciendo a la muerte para la gloria y la honra del Señor, glorificando a su Padre, y luego dándonos a su Santo Espíritu y dando a luz a la iglesia que hoy lleva su palabra a todo el mundo. Padre, muchas gracias te doy por este día. Gracias por esas semanas y esos días de conflicto, Señor, a veces emocional, de fuerzas, pero sabemos que al final siempre tendremos algo dichoso esperándonos, porque tú eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús, muchísimas gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén.